Hello, soy Gemma y creo que queda bastante obvio que no odio el anime. Pero yo con 16 años tenía que hacerme una cuenta de Gmail y quise ser súper divertida y desde entonces no me movió de ahí. ¿Y por qué te estoy contando yo esto? Pues porque hablando de los 16 años, yo soy de esa generación que se crió viendo cosas en internet, ¿no? Viví el boom de YouTube, viví el boom de las redes sociales, no sé qué, no sé cuánto. Y aunque sí que es verdad que hago vídeos en TikTok, aunque ahí me llamo Mainekun, porque eso de ser constante con los nombres lo llevo regulinchi, porque en Instagram también me llamo Gemuski, yo ya voy dejando notas. En Twitter sí que me llamo Gema G Anime, así que por lo menos. Pues siempre había pensado en hacerme un canal de YouTube, porque creo que es como el sueño de todo el mundo que se crió viendo el Review en el primero de la ESO, ¿no? Y nunca me había atrevido, aunque sí que es verdad que hará un par de años, y con hará un par de años, digo, primero de carrera, hice un vídeo haciendo un unboxing de una figura de Miku que luego resultó ser una estafa y ser falsa, que esperarse de Wallapop, pero nunca había hecho nada, y aunque sí que hago vídeos en TikTok, como ya te digo, nunca había hecho un vídeo largo, así que bueno, como ahora tengo una carrera y he hecho un documental, he pensado, bueno chica, ¿qué diferencia hay entre un documental y ponerte delante de una cámara a hablar? Quien dice cámara dice el móvil. Pero bueno, vamos a fingir que somos gente súper guay, súper moderna. YouTube 2015 y voy a contar un poco pues mi vida y tal. No sabría deciros un momento en el que yo, de manera activa, dije me gusta el manga y el anime. Sí que hubo un momento en el que yo fui consciente de lo que a mí me gustaba era el manga y el anime. En plan, cuando yo estaba en primero de la ESO, cosas así, pusieron en Boing la primera parte de Inazuma Eleven Go. Y yo flipé. O sea, yo flipé porque a mí Inazuma Eleven, cuando yo estaba en el cole, pues me gustaba. Pero no lo veía como algo más que los dibujitos de la tele. Porque encima yo soy andaluza, yo me he criado con el Canal Sur. Entonces, en la banda, otra cosa no. Pero anime ponían muchísimo. Que luego haré un vídeo explicándolo de por qué ponían anime y no ponían animación americana. Básicamente porque era más barata. Pero hay una explicación bastante guay. Y total, yo me crío viendo, pues ya te digo, Inazuma Eleven, Sakura Cazadora de Cartas, me crío viendo Inuyasha y todas estas cosas. Pero no era consciente del origen ni de lo que significaba, simplemente yo lo veía, flipaba y a seguir merendando, ¿no? Pues llega primero de la ESO, llega Inazuma Eleven y he de decir que yo con otra amiga, que no voy a dar nombres por ahora porque hay que tener un mínimo de intimidad, aunque si me seguían en cualquier otra red social, sabéis de quién hablo. Pues sí que es verdad que nos flipamos muchísimo con Inazuma Eleven, nos obsesionamos vasos, y ahí creo que fue el momento en el que yo caí sin fondo. En plan, de decir, me sé todas las super técnicas de Inazuma Eleven, me sé todos los personajes de Inazuma Eleven, y empecé a meterme en los mundos de internet. Que ahí es cuando yo realmente caí, porque cuando descubrí el BL y desde entonces mi vida no ha vuelto a ser igual. Pero estoy hablando de primero de la ESO, aunque sí que es verdad que a mí el manga y el anime ya me había afectado de chica. Porque una de las cosas que siempre cuentan mis padres es que yo no sabía ni leer ni escribir, que tendría 4 años, ¿no? Y estaba completa y absolutamente obsesionada con la revista de los Pokémon. Que de hecho a mí me afectó más saber que me habían mentido con la revista de los Pokémon que con los Reyes Magos. Porque todo el mundo sabe el concepto de lo que cuesta una revista. Y cómo estábamos a partir de 2008, ¿vale? Hagámonos una idea. Total, que yo siempre pues, me gustaba mucho la revista de los Pokémon. Yo solo la veía porque no sabía leer ni escribir. Cuando empecé a ver, leer y escribir, pues ya, pues sí. Y los Pokémon es una cosa que siempre me ha encantado. Pues como la revista era muy cara y yo realmente pues solo las veía, mis padres me dijeron, han dejado de hacerla. Y yo, inocente, pues me lo creí. O sea, si tus padres te dicen que las revistas han dejado de hacerla,
No le echas cuentas con cuánto, 6, 7 años, se queda ahí la cosa. Años después, la encuentro en el kiosco. Y yo, ¿qué? Porque yo genuinamente creía que la revista habían dejado de hacerse. Pues no dejaron de hacerse. Lo que más me duele es que de esa revista no me queda ni una, porque las tiraron. Yo podría tener una cantidad de revistas de los Pokémon ingente, con sus pósters. Los juegos lo había hecho, estaban todos pintados. De hecho, había una manualidad que yo hice, porque yo tenía figuritas estas de los Pokémon, que las sigo teniendo, es así. Pues una de las manualidades era con la caja de los zapatos, la parte de la tapa, hacer el estadio para pelear con los Pokémon. Yo lo hice. Y yo seguía a full todos los consejitos y los dibujos que hacía la gente que los enviaba. Yo estaba a topísimo. Porque encima a mitad ponían pósters que eran pósters como super cutrones, ¿no? De PNG Pun con un fondo en verde. Me encantaban esos pósters. Me flipaban. Nunca me dejaron poner pósters hasta muchos más años después. Pero si yo hubiera podido, mi casa estaría empapelada. De hecho, a las pruebas me remito. Y eso, nunca me dejaron poner pósters, las revistas las perdí. Perdí la pasión por los Pokémon. Now. De hecho, a día de hoy tengo tatuado, no sé si se ve, es la medalla de la amistad de Pokémon. Que también algún día pues haré un tour de mis tatuajes porque son unos cuantos. Y eso, cuando yo me enteré de que la revista había cerrado, acepté. Pero cuando me enteré de que había vuelto, que yo me dolió muchísimo, pero muchísimo. Pero yo no, lo vuelvo a decir, yo no sabía tal. O sea, luego otro recuerdo que también tengo yo de chiquitina, flipás con Pichi Pichi Pi. O sea, hay dos tipos de canciones que creo que no se olvidan nunca, que son los openings de anime en español. Especialmente las canciones de Pichi Pichi Pi que no son opening, pero no hay persona de mi generación que no se lo sepa. Y las canciones religiosas. El alabaré. Yo no sé rezar. O sea, supe, pero ya no porque no soy practicante. Pero el alabaré y las canciones de Pichi Pichi Pi forman parte de mi DNI. Y no me preguntes por qué. De hecho, pues también estoy haciendo el tour ahora, en verdad, ¿no? También tengo ahí tatuada la concha. De anime de mi infancia, en verdad, tengo un montón. Pero también tengo ahí el rayo de Inazuma Eleven. Y aquí la llave de Sakura. Uno de mis recuerdos también más presentes de cuando yo era chica era estar en casa de mi abuela viendo Inuyasha. Spoiler de Inuyasha. El momento en el que se están peleando Inuyasha y Sesshomaru, e Inuyasha le corta el brazo a Sesshomaru. Un reguero de sangre ahí, raca. Horrendo, segundo día de regla. Y yo recuerdo ver aquello con un ojo en plan, ¿qué? Y mi abuela entrar al salón y decirme, ¿qué te vas a convertir? Pues mira, es lo que estás viendo tú ahora, ¿no? Y eso son como recuerdos pequeñitos de mi infancia que a día de hoy luego los recuerdas y dices, hostia, qué gracioso, ¿no? En plan, aunque se ha mantenido. Y en el instituto, pues eso, yo vi Inazuma Eleven, me flipó, pero no había más anime en televisión porque ya no era tanto como antes que teníamos la banda y el canal Sud, donde ponían anime constantemente. Y ver que lo habían quitado, pues fue un golpe bastante triste, pero existía internet y fue encima la época en la que yo tuve mi primer móvil digital, en plan mi smartphone. Tenía acceso a internet, pero ¿sabes lo que no tenía? Controles parentales. Yo recomendaría vivir las cosas que yo viví con 12 años a las personas de 12 años de ahora. Yo creo que son experiencias que te curten como persona. O sea, yo no dejaría que nadie se metiera en anime a mí, ¿no? Porque... ¿qué sitio? No volvería ahí ni con un cuchillo. Y luego también yo descubrí We Heart It. Y Tumbu. Porque yo lo pronuncio Tumbu, no esperéis que lo pronuncie bien. Y esos sitios. En Tumbu sigo. O sea, yo solo le doy me gusta, reblogueo cositas, pero yo estoy ahí. Y We Heart It, ¿en qué estrella estará?
ahí es donde yo encontré el BL por primera vez. Porque yo lo que hacía era buscar cosas de Inazuma Eleven y como podía hacer colecciones, yo tenía todas las fotos de Inazuma Eleven guardadas en mi móvil, todas las que encontraba, y en una de ellas encontré que se estaban dando un beso y yo, ¿cómo? En plan, claro, a mí me gustaban mucho los fanas, yo vi a los fanas y de repente besándose. No me acuerdo de quiénes de los dos se estarían besando, pero seguramente fueran Aito y Gabriel, que eran de mis shipeos favoritos. Siguen siéndolo. Y tú veías eso y era en plan, ¿qué? En plan, ¿tú no pensabas que eso fuera posible? Sí, era posible. Y recuerdo que algo en mí dijo, me gusta. Y entonces fue cuando descubrí lo que era el BL, que por aquella época se llamaba yaoi, que por aquella época existían diferentes tipos de yaoi, siguen existiendo, ¿no? Pero se llamaban Lima. Si no pasaba nada, Lemon se había tacatá. O sea, para que tú veas los años que tiene una. Y yo recuerdo de buscarlo. Además, la piña lo subía a YouTube. En plan, los manguitas lo subían a YouTube como si fuera un vídeo. Y yo sí. Yo culturizándome, ¿sabes? Era doujinshi de, ya te digo, de Inazuma Eleven. Y luego ahí la cosa evolucionó. Y una que lee mucho descubrió lo que eran los fanfics. En 2 puntos guapa. ¿Qué decirte que no sepa? Yo me he criado en esa trinchera. Warning ya hoy. Yo me he criado en esa trinchera. Así salió. Y me encantaba. De hecho, hay fanfics que todavía tengo guardado en mi Wattpad. Y yo empecé a escribir en Wattpad. Ahí. Y me gustaba muchísimo escribir. Y creé una afición lectora enorme. Es lo que digo, todo lo que hago yo está relacionado de una manera u otra con el manga y el anime. Y me encantaba y pues pum. A día de hoy sigo en Wattpad, sí. Y los años me dieron la capacidad de saber inglés y leo en A3. Yo leo muchísimo en A3. Muchísimo, todos los días. Es algo que lo necesito o me muero. La muerte me ronda si yo no hago eso. Es que yo creo que muchas de vosotras también sentí ese sentimiento ¿sabes? De decir, joder, es que realmente no he cambiado. Y yo me veo y con los años no he cambiado, sino que he ido a más. Porque también con 12 años descubrí Vocaloid. Mi primera canción fue Electric Angel. No se me olvida jamás. La tengo tatuada. Eso no lo puedo enseñar porque lo tengo en la espalda. Me la tatué al cabo del año. Porque, o sea, tú tenías que descubrirlo todo porque era un mogollón de puertas que se te iban abriendo. Y luego descubrías páginas para ver anime. Descubría páginas para leer manga. Y a mí me pasaba que yo en el instituto, pues yo, inglés obviamente, español por motivos obvios, y el francés era una cosa que a mí se me atragantaba un mogollón. Era imposible, yo el francés y yo no nos llevábamos, en plan, yo conjugaba verbos regulinchi. Pues descubrí que en Francia había mucho más manga que en España. ¿Y qué hizo la nena? Sacarse el B1. Je peux parler français. Por los manguitas. Y leía manguita en francés. Porque leer manguita en francés me era mucho más fácil para aprender francés. Porque como tenían el dibujo, y yo me pasé todo el instituto con mi manguita, con mi cosita, con mi Vocaloid. Y yo era súper feliz. Yo llevé orejas de gato por la calle. Pero yo era feliz. Pero lo malo era que yo no tenía amigos con los que compartirlo. O sea, sí que tengo amigos en mi pueblo a los que también les gusta el manga y el anime. Corazones. Con los que puedo ver anime, con los que, de hecho lo hago muchísimo, con los que puedo hablar de los animes, pero no podía hablar de mi BL, de mi tal, de mi cual, porque... Y ahí es cuando yo busqué el refugio de internet. Y para mí internet fue un refugio. Sobre todo porque, bueno, aparte de otaku, la chavalita también es queer.
que yo salí del armario como lesbiana a los 14, creo, 15, más o menos. Y claro, internet se convirtió en ese refugio perfecto, donde tenía un montón de manguitas, un montón de cosas, gente que vivía las mismas experiencias que yo. Y YouTube entonces fue como también un poco el abrazo de ver que había más gente a la que también le gustaban cosas. Que eso es también un motivo por el que yo también quiero convertirme en el abrazo de gente de... Yo sé lo que es vivir en un sitio donde no había eventos, porque el primer evento al que yo fui no estaba ni siquiera en mi pueblo, tenía que moverte, me llevaron mis padres, y costó como 4 euros. No preguntes cuánto cuesta una Japan Weekend de beber. Y mi instituto fue así, fue yo con mi manguita, para mí, mime conmigo, ya. Hasta que llegué a la universidad. Porque las dos cosas que a mí más me gustan son el manga y el anime y hablar. Entonces, que yo fuera periodista era algo que tenía que suceder. Siempre me ha gustado muchísimo la carrera de periodismo, el trabajo. Considero que tengo vocación y a día de hoy que trabajo de ello, estoy súper contenta. Y me metí en la web de Ramen Paradón, que todo el mundo sabe que estoy aquí. De hecho, creo que incluso hay gente que me sigue en Ramen, que hacemos directos y hacemos cosas y tal. Y para mí fue como la unión de los dos mundos, tipo Hannah Montana, pero versión otaku. Porque podía hacer mi trabajo, que es lo que a mí me gusta, y mi afición en los mismos sitios. Y yo con Ramen he crecido un montón. Y tal. De hecho, en la universidad también me sirvió un montón, porque todos mis trabajos de la universidad han estado relacionados con el manga y el anime de algún modo. De hecho, mi TFG y mi TFM, yo también hice un máster, están relacionados con el manga y el anime. Y ahora que vivo aquí en Madrid, diría que el 90% de la gente que conozco al menos conoce el manga y el anime. O sea, yo no digo que sean otaku, porque luego no lo son. O sea, sí que me junto con mucha gente otaku, pero no todo el mundo del que me junto es gente del mundillo. También tengo amigos de la uni, pero incluso los amigos de la uni conocen el manga y el anime. Y eso mola mucho. O sea, yo entiendo que haya gente que no le guste que algo se haga mainstream, algo que le guste mucho se haga mainstream y que de repente todo el mundo... A mí me parece muy guay el hecho de que pueda compartir cosas que a mí me gustan con gente que no me lo hubiera imaginado nunca. Y que quiero decirte que nosotros veíamos anime en la tele, que lo veía todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo luego cayó en la locura, ¿no? Y ahora que estoy como en ese momento de... He trabajado con editoriales de manga. He entrevistado a artistas japoneses que a mí me encantaban. Como la última que hice fue la de Burn, que son los que dicen el opening de Haikyuu. Y es en plan, quiero hacer como esa reflexión de esa niña que con 4 años dijo, ¡ala, qué chulo los Pokémon! Y ahora la niña, porque tampoco he crecido, que mido 1,5 metros, quiero decirte, a sus 23 años sigue dedicando, o sea, puede decir que se dedica al manga y al anime, al menos de manera semi-profesional. Pues mola un montón y creo que toda la gente que yo he conocido por los gustos, por el manga y el anime, mola un montón y te hace darte cuenta de que no estás sola y de que hay mucha más gente como tú. Y ese sentirte en una comunidad, que yo creo que es lo que pasa con el mundo otaku, que es muy de hacer una comunidad, es lo que más mola del mundo. O sea, a mí me encanta formar parte de una comunidad. Y creo que también te ayuda mucho a abrirte. O sea, yo soy consciente de que mi vida hubiera cambiado de manera completamente si yo no hubiera encontrado a una comunidad con la que sentirme a gusto. Personas que viven en una punta del mundo y otra punta del mundo, que puede que no tengan más allá de 4 cosas en común, tienen las mismas experiencias vitales. Porque yo hablo con muchos fans del manga y el anime, con muchos otaku, y han vivido la misma experiencia que yo, de buscar el capítulo 7 de Bobobo en castellano porque no lo encontraban, y está ahí, taca.
o de estar 3 años haciéndose una colección de un manga de Glénat que ha desaparecido porque lo mismo que le ha pasado ahora a CC, y tienes que estar buscando bajo tierra prácticamente para encontrar un tomito. Son experiencias que todo el mundo del manga y el anime ha vivido. Y eso mola un montón, ¿no? Es como, wow. Yo soy de un pueblo de Andalucía y ha vivido lo mismo que ha vivido alguien de Cantabria, ¿sabes? Y eso mola un montón, ¿no? Me parece como muy guay el hecho de que una comunidad tenga tanta fuerza en ese sentido. Y a nivel personal, es que más allá de mi gusto y de mi profesión, o sea, yo empecé a beber té porque bebía té Ciel en Black Panther. Y yo empecé a beber té. A mí no me gustaba el té, pero yo empecé a beber el Grey. Yo bordo, que es lo que se ve por aquí, y lo que a mí me anima a bordar es hacer cositas de anime. Yo me teñí el pelo porque no me de Haikyuu. Incluso la manera que yo tengo de vestir está inspirada en el manga y el anime. Y no sé, quiero que esta cuenta, que no sé qué rumbo tomará o cuánto durará la broma, sea un poco eso, sea un poco el reflejo de lo muchísimo que a mí me gusta el manga y el anime, a pesar del nombre. Y eso, es como el manga y el anime me han vuelto loca y estoy súper contenta de ello. Así que bueno, sí, me llamo Gemma y no odio el anime. Y hasta aquí el primer videito de este canal. Sigan para más y síganme en mis otras redes sociales que las dejaré por ahí. Adiós.